Hello boys and welcome back to another class of English with Miss Steffi. Well, I hope that you pass a great weekend with your family, and I hope if you go out of your house with your mouth mask, okay? Well, today, the class of today is just gonna be a reading comprehension and we're gonna show values. Yes? Well, let's start. Well, the class of today, just like I said, is a story. Yes? And we are gonna hear it. But I don't know if you want the audio or if you want I read it, just like I read it in the class. Okay, you want I read it? Okay, I'm gonna read it. Well, let's start. Action! Ooh, it's wet. Shh. Keep it down. This way. Oh no, it's a stormy. Snow. I am cold. Madly isn't here. Hey, there's a beach. I like this place. It's hot. Oh yes, we can lie on the beach and we can read. We can climb and jump and swim. And I can sleep. Well, as we saw it, they were talking about weather. Yes? Yeah? Well, what type of weather they said? Who remember? Yes, they say wet. What else? Stormy. Snow. From one time to another time this started to snow. De un momento al otro cambió el clima y empezó a nevar. Ajá, ¿qué más? Muy bien. There was hot, que estaba soleado. El clima estaba delicioso. Muy bien, entonces repitamos. ¿Qué climas fueron los que estuvieron? Muy bien, vieron wet. ¿Y wet qué quiere decir? A ver. Muy bien, húmedo. Perfecto. Vamos a ver la otra. Stormy. What is stormy? Very good. Es tormenta o tormentoso. ¿Sí? La siguiente, cuando empezaron con... Muy bien, Kristen. Snow. Dije, ¡está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! Empezó a caer nieve de la nada. Y de la otra al final era hot, que estaba haciendo calor o estaba caliente el clima. Perfecto. Muy bien. Saben que pueden, les voy a dar, sí, pueden pausar el video. You can pause the video and you're gonna read it 2 times. Yes? You're gonna grab your cell phone. I have it here. You're gonna grab your cell phone. Van a tomar su teléfono. Van a venir. El teléfono de mami o el teléfono de papi se lo van a prestar. Van a ir y le van a decir, Mommy, please borrow me your cell phone. I need it just for a little bit. Lo necesito solo por un momento. Van a venir y van a poner, van a irse a reloj y se van a ir a cronómetro, ¿sí? Van a activar el cronómetro, así como lo hacíamos en clase, y van a leer la historia 2 veces, ¿sí? Y van a anotar cuánto tiempo se tardaron en leer la historia, ¿sí? Las 2 veces que les solicité. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la Reading Comprehension, ¿sí? Que sería la página 41. ¿Cierto, chicos? Ir a la página 41
para trabajar nuestra reading comprehension o nuestra comprensión lectora. Okay, here we got reading comprehension. Right now, you can saw it that in here we got the reading comprehension. En esta parte te lee, ¿sí? Y acá vamos lo que son values. ¿Y qué dijimos que era values? Excellent. Valores. Y el valor de hoy de la clase es be a good friend. Ser un buen amigo. Perfecto. Primero, y tenemos a enfocar en este de acá. No sé si pueden ver. Por favor, todos nos posicionamos en esta sección. We are gonna stay in this section and we're gonna answer. Yes. And we're gonna answer right now. And we're gonna match. Remember, use different color for each one. Recuérdense de usar un color diferente para cada una, ¿sí? How many items do we have here? ¿Cuántos ítems tenemos acá? Very good. We got 4. So, how many colors are you gonna use it? ¿Cuántos colores van a usar? Muy bien, 4 colores distintos. Perfecto. Entonces empecemos con las lecturas. Number 1. Ian. Lee la primera conmigo, ¿sí? Jenny doesn't like. Ajá. La número 2. Sam doesn't like. La número 3. Ruby doesn't like. Y la 4. They all like. Perfecto. Y en esta parte de acá tenemos a los personajes. In here we got the characters and if they like or if they doesn't like. Okay. In here we have the water. Yes. Christian, would you be a gentleman and read this one, please, with me? Okay. Let's start. The cold weather. Number 2, the beach. Number 3, wet weather and stormy weather. Muy bien. Entonces vamos a empezar a unir los de este lado of the left side to the right side, ¿sí? Vamos izquierdo con los del lado derecho. Perfecto. La primera dice Jenny doesn't like. ¿Qué no le gusta a Jenny? The cold weather, the beach, wet weather o stormy weather. Únanla. Good job. Well, let's go with the second one. It says Sam doesn't like. A Sam gusta. ¿Qué no le gusta a Sam? The cold weather, the beach, wet weather o stormy weather. Match? Great job. Okay, let's go with the number 3. Ruby doesn't like. A Ruby no le gusta the cold weather, the beach, wet weather o stormy weather. Very good. And the last one, they all like. A todos ellos les gusta the cold weather, the beach, wet weather or stormy weather. Okay. We already know that we have to work with mommy o daddy. Sabemos muy bien que tenemos que trabajar con mamá o con papá, ¿sí? Porque ahorita viene la parte de checked, la parte de chequear, ¿ok? Bueno. Entonces ahora, por favor, si en dado caso una de estas la tienen mala, ¿sí? ¿Qué van a hacer? You're gonna make
You're gonna, oh, yes, you're gonna do a cross. ¿De acuerdo? Si han dado caso, la tienen mala. Si tienen, if you have your answer good, you're gonna just make your checked. Okay? Well, let's start. Item number 1. Jenny doesn't like. ¿Qué no le gusta a Jenny? Okay, we are ready? Jenny doesn't like. ¿Qué no le gusta a Jenny? And the answer is wet weather. Remember, if you have it right, si la tienen buena, you're gonna check. If you haven't grown, si la tienen mala, you're gonna cross. Se van a colocar mala. Sam doesn't like. A Sam no le gusta the stormy weather. A él no le gusta el clima tempestuoso. Muy bien. And Ruby doesn't like. Y a Ruby no le gusta the cold weather. El clima frío. And they all like. ¿Y qué es lo que a todos ellos les gusta? The beach. Easy. Okay, now we're gonna go to values. Okay, now we are on values. And what are you gonna do? Yes? First, it says, write Y for yes or N equal no. Then ask an answer. Escribe una Y si la respuesta es sí o una N si la respuesta es no. ¿Y cuál es el valor de hoy? Ser un buen amigo. Muy bien. En el número 1 dice help your friends. Ayudar a tus amigos. 2. Make fun of your friend. ¿Te ríes de tus amigos o te alegra lo malo que le pasa a ellos? La 3. Cheer your friends up. Animarlos. ¿Sí? Es algo muy importante. 4. Talk badly of friends. Hablar mal acerca de tus amigos. 5. Listen to your friends. Escuchas a tus amigos. And 6. Lie to your friend. Le mientes a tus amigos. Bueno, ya saben que sus respuestas van a ir en la casilla donde dice me. ¿Sí? Y como ahora no tenemos cómo estar con nuestros compañeros, ¿cómo lo van a hacer? No van a ir a un amigo, sino que van a hacerle las preguntas a mamá o a papá. Le van a decir, Mommy, you help your friends. ¿Tú ayudas a tus amigos? You make fun of your friend. ¿Tú te burlas de ellos? You cheer up your friends. ¿Tú animas a tus amigos? You talk badly about your friends. ¿Hablas mal de ellos? Y así nos vamos a ir con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, y como les dije desde un principio, la clase de hoy estaba fácil y es literalmente corta. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser su tarea? La tarea del día de hoy va a ser solamente realizar 2 hojas de lo más sencillo, ¿sí? Que son la page 32 and 33 of your workbook, ¿sí? Las páginas 32 y 33 de su libro de trabajo, ¿ok? Se me cuidan entonces, chicos. Espero que pasen un feliz día. Los quiero mucho. I love you so much and I miss you. Y los extraño como no tienen ni idea. Se me cuidan entonces, mis amores. Les mando a big psychological hug and bye bye.